Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a aprender sobre el cultivo de boldo y en particular les voy a mostrar cómo reproduzco a través de esqueje mi planta de boldo. Acá lo que vemos es en las plazoletas de mi barrio se cultiva boldo y cualquier persona puede ir y tomar un esqueje como yo lo hice en otra oportunidad. El boldo es un cultivo que no requiere demasiados cuidados, por lo que es bastante sencillo de cultivar. Acá vemos una de mis plantas de boldo. Esta está en una maceta de 10 litros y es una planta bastante grande. Planta de boldo que está hermosa, así que les voy a enseñar a reproducir algunos plantines a partir de ella. Es una planta que es muy fácil de reproducirla. Voy a elegir aquellos que los veo más lindos. Voy a elegir este. A la vez le voy a hacer, como ven, primero la tijera tiene que estar bien desinfectada, los cortes siempre tienen que ser así como transversales, en oblicuo, y no muy al ras, sino dejando un poco de tallo, ¿sí? Porque después le vamos a sacar estas hojitas para que quede el tallo como libre. Sigo eligiendo, ¿sí? Las voy dejando acá. A ver, por acá hay otra. A la vez esto le viene muy bien a la planta porque la va podando y va sacando nuevas ramitas y se va agrandando. Bueno, acá tenemos los esquejes que cortamos. Lo que vamos a ir haciendo es cortándole todas estas hojitas, las voy guardando para hacerme algún tecito, y una vez que tenemos el tallito así bastante descubierto, ¿se ve? Si es muy largo lo voy a cortar un poquito, lo voy a hacer con un cortecito así transversal. Sí, voy a sacar algunas hojitas más. La idea es que haga raíces y que después crezca fuerte, ¿sí? Así voy a ir reservando los esquejes acá a un costadito. Lo voy a hacer con todos el mismo procedimiento. Bueno, acá tenemos todas estas hojitas que las guardo para hacerme tecitos y los esquejes quedaron así. Tengo 6 esquejes, así que voy a hacer 3 plantines. Voy a poner 2 en cada uno. El sustrato que vamos a utilizar es un sustrato rico en materia orgánica, turba, con compost, y siempre le pongo algunas perlitas para que drene bien. Voy a llenar estas 3 macetitas. Tenemos las 3 macetitas ya llenas de sustrato. Siempre humedecemos. Y luego lo que voy a hacer es hacer unos orificios para que pueda ir insertando los esquejes. Vamos colocando con 2 por cada uno. Parece como que quedaran un poco vacías, pero no, va a crecer muchísimo y enseguida hacen ramificaciones, así que está perfecta. Así ya quedan. Volvemos a regar un poquito sin empapar las hojas, y ahora lo dejo un día a la sombra y después ya le voy dando un poquito el sol de la mañana, ¿sí? Si lo pongo muchas horas al sol, lo que va a pasar con las hojitas es que van a cambiar de color, van a quedar color amarillas, más tirando amarillas. A mí me gusta así verde, así que lo tengo
a 2 horitas de sol nada más. Después ya es un sector que da a la sombra. También en sombra se puede cultivar. Es un cultivo que no necesita muchas horas de sol. Con que le dé 2 horitas ya alcanza. Y bueno, y riegos, sí, hay que regarlos regularmente. No puede faltar en nuestra huerta unas plantitas de boldo, ¿sí? Es un cultivo que es antioxidante, es expectorante, diurético y fundamentalmente tiene propiedades digestivas. Yo personalmente soy una persona que sufre de problemas de hígado, así que los tecitos de boldo me ayudan muchísimo. Además es también, bueno, sedante, ¿sí? O sea que cuando uno está pasado de revoluciones, el tecito de boldo también cumple la función que la manzanilla. Acá quedarán un mes y van a ver cómo en un mes crecen muchísimo estas plantas. Bueno, acá tenemos los 3 plantines, miren, después de casi 40 días, lo mucho que crecieron, ¿sí? Ahí están junto a su madre. Y les voy a mostrar lo que les decía anteriormente, cómo cada uno, ven, luego de cada ramita van saliendo muchas ramitas, por eso va armando toda una planta frondosa. Algunos crecieron más que otros, este quedó un poco más chiquito, pero igual está completo, ¿sí? Miren qué lindo. Bueno, llegamos al final. Mientras me hago un tecito de boldo, les comento que próximamente estaré subiendo más videos de otros cultivos, así que es importante, si aún no lo hicieron, que se suscriban, que activen la campanita, así los notifica apenas subo un nuevo video. Les mando un saludo muy grande y nos vemos pronto.